Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Con una fuerte manifestación que contó con la presencia de los mandatarios Raúl Castro, Evo Morales y Daniel Ortega, el chavismo en Venezuela conmemora primer año de la muerte de su máximo líder. Hugo Chávez ha pasado a la historia como el redentor de los pobres de Venezuela y el redentor de los pobres de la América. Cristo Redentor del siglo XXI. Los actos tienen como telón de fondo una profunda crisis económica, un desabastecimiento de productos básicos y una ola de protestas que con violencia estatal buscan ser silenciadas por las fuerzas del régimen. Si hay bombas lacrimógenas muchas, pero no hay leche, no hay pañales, no hay papel higiénico, no hay arroz, no hay harina, pero si hay bombas lacrimógenas que no se acaban. Pese a la tensa situación y como respuesta a la crisis, Nicolás Maduro continúa atornillado al poder y como fiel heredero del chavismo ha radicalizado en el último año los controles sobre la economía y la represión contra las voces opositoras. Exigimos la libertad de Leopoldo López y los estudiantes, exigimos el cese inmediato de la represión, no solamente de la Guardia Nacional, también queremos enviarle un mensaje a los demás componentes de nuestras Fuerzas Armadas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el historiador mexicano Enrique Krause, quien escribió el libro sobre Hugo Chávez, El poder y el delirio, analiza la vigencia del chavismo en Venezuela y su influencia en América Latina al cumplirse el primer año de su deceso. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la grave tensión no solo política, sino también económica que enfrenta Venezuela al cumplirse un año de la muerte del presidente Hugo Chávez. El punto clave, una evidente escasez de alimentos, una inflación desbordada, un elocuente descontento social ante el fracaso de las políticas implementadas por el heredero del chavismo y un aumento en la represión contra la oposición fueron el telón de fondo de una conmemoración llevada a cabo en medio de las intensas protestas contra el régimen que ya completan 3 semanas. Nicolás Maduro aprovechó la ocasión para rechazar la mediación de la OEA en la crisis venezolana. Aseguró que no permitiría la entrada al país de una misión internacional y rompió relaciones con Panamá, cuyo gobierno había solicitado ante el organismo continental tratar la situación del país bolivariano. Se trata del presidente de Panamá. He decidido, y así lo anuncio, frente a la conspiración abierta del canciller panameño, quien ha sido alertado una y otra vez por nuestro canciller, frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington, en la OEA, he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento, en defensa de la soberanía de nuestro país. Si alguien se lo puede hacer saber a José Miguel Insulza y al gobierno de Estados Unidos, no hemos solicitado ninguna comisión de la OEA. No vamos a aceptar ninguna solicitud en el campo del Consejo Permanente. Y si lograra autodenominarse, cosa que dudo que se haga, pero si lograra autodenominarse una delegación de la OEA para venir a Venezuela, tendrían que entrar clandestinamente a Venezuela, porque a Venezuela no la pisa ninguna delegación de la OEA.
El punto clave: a diferencia de la nutrida presencia de mandatarios que asistió al sepelio de Hugo Chávez, hoy, al cumplirse un año de su muerte, solo asistieron a los actos de conmemoración los presidentes de Nicaragua, de Cuba y de Bolivia. Hoy, la influencia interna y externa del heredero del chavismo, Nicolás Maduro, no es la misma que tenía su mentor. Pese a contar con todo el aparato estatal a su servicio, el actual mandatario venezolano cada vez pierde más poder y legitimidad. El capitalismo es perverso, genera beneficio para unas minorías. Le apuesto $1 a Mr. Bush, a ver quién dura más, si él allá en la Casa Blanca o este venezolano Hugo Chávez aquí en Miraflores. ¿Te las expropio también? No tengo problema. Se acaba la concesión. Águila no caza mosca, diputada. ¿Por qué no te callas? Fue rechazado por unos, admirado por otros. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. A sus hijas, a sus nietos y a todo nuestro pueblo le transmitimos nuestro dolor y nuestra solidaridad. Tras semanas de rumores en torno a la gravedad de la salud del mandatario venezolano, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro confirmó al mundo su deceso tras padecer un cáncer. La conmoción se apoderó del país, simpatizantes y opositores. Fuimos adversarios, nunca enemigos. Esta no es la hora de la diferencia, es la hora de la unión. Las preguntas de muchos fueron: ¿qué pasaría con el chavismo sin Chávez? ¿Sería el momento del cambio político tras 14 años del denominado socialismo del siglo XXI? Chávez murió sin alcanzar a posesionarse en su cuarto periodo presidencial tras ganar las elecciones del 7 de octubre de 2012 en unos cuestionados comicios frente al opositor Enrique Capriles. Según la Constitución venezolana, tras la ausencia del mandatario, debía asumir el poder el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso Diosdado Cabello. El chavismo sustentó que cumplió la voluntad de su desaparecido líder. Válido o no, el chavismo impuso su voluntad. Nicolás Maduro fue el presidente encargado y candidato del oficialismo. Cerca de un mes después de la muerte de Chávez, los venezolanos acudieron a las urnas. Tras unas polémicas elecciones, en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición venezolana, el Consejo Nacional Electoral proclamó como presidente a Nicolás Maduro. A 12 meses de su fallecimiento, Venezuela está sumida en una visible crisis. Ataques armados contra la población civil. Muertes violentas. Denuncias de represiones. Capturas de líderes de oposición. Las protestas en contra del sucesor de Chávez se toman el país. El carisma y la astucia política de Chávez no lo discuten ni sus propios adversarios. Sin embargo, las movilizaciones a causa de la inseguridad, la escasez y una inflación del 56.2%, la más alta del mundo, son, según expertos económicos, producto de las medidas que por años ejecutó el propio Hugo Chávez. La importante subida que experimentó el precio del petróleo en la primera década del siglo XXI le ayudó a ganar al chavismo aliados internacionales para su llamada revolución bolivariana. Países como Nicaragua, Cuba, Ecuador, Bolivia y Argentina respaldaron el proyecto. Pero hoy, a un año de la muerte de Chávez, la popularidad del régimen chavista parece desvanecerse. ¿Está en jaque el llamado socialismo del siglo XXI? Un capítulo de la historia que aún no conocemos en medio de intensas protestas contra Nicolás Maduro, que pese a la represión violenta no han logrado ser calladas.